dicho judío que dice así: si terminas tu día sin haber aprendido nada, fue un día perdido en tu vida. Es un dicho judío, te lo paso en español. Falta un elemento, ¿verdad? Son 5. Esa es mi lista. Número 5, trae tu cerebro a la clase. De veras. Porque hay personas que funcionan como robots cristianos, robots espirituales. Van a un culto, están en la predicación, pero cuando sale a la banqueta, alguien pasa y pregunta: oye, ¿cómo estuvo el culto? No, fabuloso, tremendo, maravilloso. ¿Quién predicó? No, no sé, no entendí nada. Y el mensaje, no, es maravilloso, pero no sé nada. Significa que dejaste tu cerebro en casa. Esa es la lista que tienes que tener en cuenta cada vez que vengas a una clase como esta, cada vez que vayas a un servicio religioso, a un culto. Y bueno, y empezamos hablando de esa lista que tiene que ver con el asunto de hoy. Hoy tocaremos el asunto de la obediencia. Si algo aprendimos de Jesucristo, es obedecer al Padre. Por lo tanto, para aquellos que toman nota, y espero que estés tomando nota, el título es Obedecer a Dios. Vamos a aprender a obedecer a Dios, porque tenemos ideas equivocadas. Todos estamos familiarizados, aquí voy a empezar. Todos estamos familiarizados con la historia de la Navidad. No sé, ya pasó la Navidad, ya tiene algunos meses, pero hay una historia detrás de esa historia. Hay una historia detrás de la historia. No importa que no haya nacido en diciembre. De hecho, el nacimiento fue en el mes de Nisan, calendario judío. Nisan es mayo, abril, mayo. Entre uno y otro ahí está en el calendario. Justamente Cristo será el ciclo, porque nació en la época de la Pascua y murió en la época de la Pascua. Él hace todo perfecto, ¿verdad? Todo es perfecto con él y en él. Pero bueno, la historia de la Navidad. En la historia de la Navidad hay una historia detrás de la historia, repito, la historia de la obediencia de José. Es curioso, pero no vas a encontrar ni una sola palabra de José en la Biblia. Ninguna. Pero su silencio y su obediencia hablaron más que 1000 palabras. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has atrevido a colocarse en las sandalias de José? Diría zapatos, pero no había zapatos hace 2000 años. Eran sandalias. ¿Alguna vez te colocaste en las sandalias de José? La historia es esta. Estaba desposado con María. O sea, para empezar, la edad de los dos. María tenía entre 15 y 16 años y José tenía 20 y 21. Era la edad en que se casaban allá en el Oriente. No aquí. En el Occidente es otra onda, pero en el Oriente todavía es común eso. No sabemos mucha cosa de los dos. No sabemos casi nada, ni de María ni de José. Pero algo te puedo asegurar. Eran buenísimas personas. ¿Por qué digo eso? Porque Jehová tenía más opciones para que su hijo naciera en la tierra. Tenía a mucho más chavos, a mucho más chavas, pero esos dos tenían algo de especial. Tenían algo de especial. Por eso fueron escogidos entre un montón de los que había a disposición. Eso es lo que sabemos de ambos. Ok, entonces estaban desposados, pero no casados. Desposado era un compromiso, ¿verdad? Uno estaba prometido al otro para que se casaran. Era un noviazgo ya señalando al casamento. En Brasil, por ejemplo, está el noviazgo ya es eso, cuando alguien está namorando, casi no hay compromiso, pero después pasa a ser noivo. Y ese noivado implica ya un compromiso en casar. Es lo mismo con la cultura judía. Entonces resulta que están desposados, pero no viven juntos, no están casados, y de pronto, ahora sí, entiendo la situación de José, ¿ok? Entiende la situación de José. Le dice y descubre que su prometida está embarazada. El hijo no es de él. Y todavía tienen que creer, porque un ángel le dijo: no temas tomar lo que hay de María, porque del Espíritu Santo es. El paquete todo ese. Y todavía queremos que José crea en esa historia. William Shakespeare tenía un hijo llamado Hamlet. Ahí viene la famosa Hamlet, ¿verdad? Pero era Hamlet el nombre de su hijo. Y en sus memorias, porque Hamlet escribió las memorias de él con su papá, en sus memorias Hamlet menciona algo curioso, porque Shakespeare una vez, en época de Navidad,
platicou com seu filho, porque seu filho foi depois que Romeo e Julieta começou a despegar em cenários de toda a Europa, principalmente em Londres, claro. Pero Shakespeare é muito sincero com seu filho, porque Shakespeare menciona Hamlet, a história suprema de amor não é Romeo e Julieta, é José e Maria. Esse era o conceito do maior dramaturgo da história, William Shakespeare. E sabem algo? É certo. Nada mais te digo uma coisa. Ok, lees em tu Bíblia e diz que José pensou em dar carta de divórcio a Maria. Pero em espanhol seria muito corto, muito escueto. Por isso, o trasfondo tem que ser explicado. Essa carta de divórcio era a maneira de José salvar a Maria. Por quê? Porque estava embaraçada e não era casada. Ou seja, uma fornicária, uma pecadora. E a sentença para uma mulher assim era levá-la fora da cidade, do pueblo, e apedreá-la. E, claro, morreria ela e o bebê. A única maneira de evitar isso era que o violador assumisse a sua culpabilidade. Exatamente. E nesse grado era o amor de José por Maria. Quero que entendam isso. La amava tanto que nessa carta estava disposto a assumir que em uma visita, em uma visita de noviazgo, ele la havia forçado, ele la havia violado. Então, ele assumiu a culpa. Então, a sentença cambiaria. O bebê nasceria, seria criado como hijo de los abuelos, já sabem como é, pero o violador, o sea, o novio, seria levado à la orilla del desierto e deixado aí com água e comida para 3 dias. E a sentença era essa: se algum ser humano vê tu rosto outra vez, tem direito a matar-te. Vete. José estava disposto a assumir essa culpabilidade, para que entendam o amor e a obediência, porque digo, não temas tomar o que há, e por isso obedeceu. E através de sua obediência, vivimos hoje. Há muito que aprender. Quizá, irmã, amigo e amiga, quizá tus finanças não caminhem como era a tua intenção. Porque, tomando como exemplo a José pensava na boda, e Maria também. Nunca houve. Não como eles haviam planeado. Todos os sonhos se vieram abaixo por obedecer a Deus. Estavam dispostos a obedecer a Deus. E por isso comento, quizá tu vida não é a que tu havias sonhado. Quizá, de maneira repentina, em tu trabalho, empiezam despidos e se vão acercando hacia ti. E quizá recebiste hoje a notícia de que algum familiar está enfermo e estamos em uma pandemia. Então, imagínate tudo isso em tu cabeça. E tens 2 opções: ou sigue tus emoções e vas a naufragar nesse mar de problemas, ou sigues a Cristo, obedece a Cristo e Ele te sacará adelante. Foi o que hizo José. Ora, em nossos dias, desgraciadamente, a palavra obedecer tem uma conotação negativa, significa humilhar. Vemos a obediência nesse mundo pós-moderno, e nesse humanismo em qual vivimos, vemos a obediência como uma decisão forçada por fazer algo que simplesmente lo hacemos por medo do castigo. Ou obedeces, ou já sabes, assim é. Pero esse não é o tipo de obediência que nos comenta a palavra de Deus. Essa não é a obediência bíblica, e quero deixar isso muito, muito claro. A Bíblia, hermanos, hermanas, amigos e amigas, a Bíblia é um livro de equações. Equações de vida. Porque não todas as equações são matemáticas. Essa é a realidade. Prepara tu caderno, tu pluma, já comentei nele início, porque te vou dar algumas equações. E aqui vem a primeira equação desta noite, ok? A primeira equação de vida que encontras na palavra de Deus. Escute isso. Amor mais confiança mais ação é igual a obediência. Te vou repetir. Amor mais confiança mais ação é igual a obediência. Todo começa com o amor. Juan 14:15, vamos com alguns versículos bíblicos. Juan 14:15 diz assim: se me amais, guardar mis mandamentos. Muito sencillo. Se me amais, guardar mis mandamentos. Sabe por quê? Porque a obediência vem de saber que Deus te ama
y que tú le amas en respuesta a ese amor. Pero todo empieza con él, no contigo. Todo empieza con él, no contigo. Muchísimas personas piensan que la obediencia tiene que ver con miedo de Dios. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo en todos los tiempos, dijo, temor a Jehová es principio de ¿qué? Sabiduría. Temor, no miedo. Pastor Angel, ¿cuál es la diferencia entre temor y miedo? Te lo explico muy fácilmente. El miedo te estanca, el miedo te impide avanzar, el temor te hace avanzar, pero con más cuidado. Por eso, temor a Jehová, principio de sabiduría. Las personas tienen la idea de una obediencia por miedo, tienen miedo de Dios y extrapolan a tal grado que enseñan eso en algunos lugares, ¿verdad? Que tenemos que tener miedo de Dios como si Dios fuera un carrasco, un verdugo, que nada más estuviera esperando a que cometieras una falla y ¡pum! En tu cabeza. Y Dios no es así, y lo sabemos muy bien. La obediencia no pasa por ese miedo, no viene de ahí. Hay personas que piensan que pueden hacer un comercio con Dios a través de la obediencia. Te obedezco en eso, pero no en lo otro. En un ratito vamos a ver ese asunto porque es grave también. Es la obediencia parcial y lo vamos a ver. José, regresamos a José. José fue capaz de aceptar lo que había en María. El ángel le había dicho, pero aceptó eso debido a su relación con Dios. Yo no sé cuántas horas José pasaba orando, pero quiero que entiendas algo. Habían pasado 410 años sin escuchar la voz de Dios. Dios ya no hablaba. Después de Malaquías a Mateus ya saben 400 de período de silencio, ¿verdad? 410, 411 años aproximadamente. Y de pronto Dios habla. Y habla a un joven y a un adolescente para cambiar la historia. Y lo hicieron. Tenían dos opciones. O sigo mi miedo o sigo mi temor. Y decidieron seguir el temor a Jehová. José fue capaz de aceptar lo que María y el ángel le habían dicho debido a su relación con Dios. Él sabía que Dios lo amaba y él amaba a Dios en respuesta. Confió en Dios y tomó la decisión de hacer lo que Dios le había pedido, aunque fuera ilógico, aunque fuera en contra de su cultura. Y a causa de eso, y debido a que decidió obedecer, la vida de José sigue impactando nuestras vidas 2000 años después que sucedió la historia. Es una realidad, la obediencia. Ahora, quiero que pongan mucha atención. José tomó acciones que demostraron su obediencia completa a Dios. Su obediencia fue completa, no fue parcial, fue total. Fue total. La vida no era como él había pensado, no tendría una boda como él había imaginado, pero decidió obedecer al Señor. Mateo, capítulo 1, versículo 20, la palabra dice así, Mateo 1, 20. Y pensando él en esto, escuche bien eso, vamos en la orden que está ahí, Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso es tremendo. La pregunta es, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? La respuesta está en Mateo 1:24, ahí mismo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No vas a encontrar ninguna queja, no vas a encontrar ningún grito, no vas a encontrar ninguna duda. José obedeció. La obediencia siempre rinde frutos, hermano, hermana, amigo y amiga. La obediencia siempre rinde frutos. Te digo algo más, Dios honra tu obediencia. Ele vê tu obediência. Ele sabe que não é fácil. Não sempre será fácil obedecer a Deus. É mais, te digo uma coisa, 95% das ocasiões não será fácil obedecer a Deus, pero lo hacemos. E Deus nos ajuda a obedecer. José não se quejou, simplesmente actuou. ¿Sabe por quê? Porque quando Deus habla, hay que obedecer. E José actuou em obediência. Se crees que Deus te ama, e queres de verdade vivir uma vida de obediência em resposta a esse amor, então, assim é como deve responder, tal e como José, de imediato, sem posponer, imediatamente a obediência. Vivir em obediência imediata. Escute o que te vou dizer. Vivir em obediência imediata a Deus é um tipo de vida que respira a emoção
gozo, alegria, graça e paz, pero en obediencia al Señor. Yo he viajado mucho, he conocido a muitos lugares, he predicado em muitos lugares, he proferido conferências em um montão de lugares e he conocido a muitos homens e mulheres de fé em todo esse mundo. Muitos, de países diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, todo diferente, pero todos tinham um denominador comum. Quando sentem que Deus está dizendo que hagam algo, eles não se queixam. Eles não se queixam. Dão um passo adelante e atuam. Esse é o denominador comum de uma pessoa de fé. Obediência completa e imediata ao Senhor. Isso nos leva a outro versículo. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. 1 de Juan 5, 3, a palavra diz assim: Pois este é o amor a Deus, que guardemos os mandamentos, e os mandamentos não são gravosos. Te vou desmenuzar isso. O passagem diz assim: E nisso consiste o amor a Deus, em que obedezcamos os mandamentos, e esses não são difíceis de cumprir, não são gravosos. Quando Deus te pide que haga algo, quero que entendas algo, não é para dañar-te, é para levantar-te. Não é para derribar-te, é para vivificar-te. Deus nunca te vai pedir que hagas algo que tu não puedas fazer. Com a ajuda de Cristo, nada é impossível para nós, nada. A pergunta é: ¿sabe o que passa quando Deus nos pide fazer algo e lo posponemos? ¿Sabe o que passa quando Deus te pide que haga algo e tu lo pospone? Quanto mais passe o tempo, mais será difícil fazê-lo. Melhor hazlo de uma vez, porque quanto mais passe o tempo, não, hoje não, amanhã lo hago, chega amanhã, não, passado amanhã. Quanto mais pospones a fazer o que Deus te diga que tenhas que fazer, mais difícil te será fazê-lo. Muito mais difícil. Tenham em conta isso, por favor. Muitas pessoas são muito boas para o imediato. Brincam de uma coisa a outra de imediato, mas são muito malas em perseverar. Já outras pessoas são bueníssimas em manter, em perseverar, mas les custa muito trabalho e tempo chegar aí. ¿A onde vou com isso? Para viver essa vida que Deus quer que vivas, em obediência, tens que ser bom em ambas coisas, em lo imediato e na perseverança, e Deus te vai ajudar. E ambas coisas requerem que mantengamos a obediência ao Senhor. Ambas coisas. José não entendeu o que significava o nascimento virginal de Cristo. Ele nunca entendeu isso. José não entendia que seu filho seria Deus em carne humana. Para ele isso era uma loucura, pero ele sabia que isso era de Deus. Eu a vezes me pongo a pensar, quando eu me converti a Cristo, eu comecei a ler o Novo Testamento, porque te vou dizer uma coisa muito curiosa, fazendo um parênteses. Os rabinos ensinam a los niños nas sinagogas de que se tocas o Novo Testamento, tus manos se pudrem. ¿Okay? Mi tío é rabino, eu sei do que estou falando. E então isso não lo leíamos, para nada. Tanto é assim que a pessoa que me evangelizou era muito amigo meu, éramos niños e crescemos. Eu fui piloto, ele também. Eu da Força Aérea Brasileira, eu da FAB, Força Aérea Brasileira, e ele, piloto de VASP em Brasil. Eu conheço muito bem, sua esposa também. E me apresentou a alguém. Uma ocasião, estávamos no aeroporto e aterrissou um Learjet, que é um jet privado, de Ayrton Senna, e piloto de Fórmula 1. Então, não sei se sabem, eu creio que sim, Ayrton Senna, tricampeão do mundo de Fórmula 1, era cristiano, mas cristiano de verdade, de veras. Tanto é assim que em sua hacienda em Sorocaba, ele tem uma bodega llena com seus troféus, não? E aí estão as champanhes que abria e todo, e já nos conhecíamos, porque me apresentou esse amigo. E eu travei amistade com o Ayrton Senna um tempo. Então, uma vez me invitou à sua hacienda, fui, eu vivi em Brasil todavia. E assim, para atacar, porque eu também não era cristiano, para atacar, ele disse: oye, Senna, tu eres cristiano, não? Sim. E ele disse: pero os cristianos não tomam. Ou seja, Satanás atacando através de mim. Eu assim, pero por que tanta champanhe aqui? ¿A pouco eres cristiano? Porque te veo que ganha a Fórmula 1 e já, não? Aí,
¿verdad? Y glu, 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 ¿verdad? Y él se rió y me dijo, Ângelo, agarra una champán de esa prueba. Le dije, yo no tomo. Y él me dijo, yo tampoco, pero quiero que pruebes. Entonces agarré una ya, no sé ni cuál era, probé, y era agua con gas. Y después me explicó, cuando él corría, hermanos, la obediencia a Dios. Cuando él corría, Moët Chandon, que era la que suplía champán para la Fórmula 1, tenía 2 botellas preparadas, una con alcohol y otra sin alcohol. Si ganaba Ayrton Senna, y casi siempre ganaba, la realidad, le daba una champán con agua con gas. Si ganaba otro, la champán con alcohol. Entonces, para acabar con ese asunto, en ese día que nos presentó ese amigo, Ayrton Senna baja del avión, yo no podía ni creer, ¿no? Ayrton Senna, tricampeón del mundo, pero jamás se me olvida lo que me dijo. Me saludó y me dijo, ¿eres salvo? ¿Cómo voy a imaginar eso? Yo dije, no puede ser. Me dijo, ¿eres salvo? Y como yo entré en choque, no contestaba. Así como venado cuando da un foco en los ojos y queda así quedé yo paralizado. No sabía qué contestar. Él me dijo, si dudaste, ¿por qué no eres? Regresó a su avión, sacó un Nuevo Testamento y me entregó un Nuevo Testamento y yo no lo toqué. Porque acuérdense que nos enseñaron que las manos se pudren. Entonces mi amigo Alberto toma la vida, Ayrton, él todavía no es cristiano, es judío. Y Ayrton Senna le dijo a mi amigo Alberto, cuando él se convierta, entrégale el Nuevo Testamento. Y sí, me entregó después, pero quiero que entiendas esto. Cuando yo me convertí, yo devoré el Nuevo Testamento. Aprendí algo y sigo aprendiendo todos los días, todos los días. La obediencia es la marca de aquel que sigue a Cristo. No es si te gusta o no te gusta, tienes que obedecer. Es más, en el hebreo no hay el sí, ¿no? Y si clamar es mi pueblo, el sí no existe. Clama a mi pueblo, busca a mi pueblo. Es esto. No hay una condicionante en el hebreo. Es imperativo. Busca, ora, ayuna, todo lo demás. No hay un sí en todo ese sistema que estamos hablando en la obediencia. Por eso ya leímos 1 de Juan 5:3, que sus mandamientos no son gravosos, podemos cumplir y es gozoso. Que personas son buenas en lo inmediato, pero fallan en perseverar. José no entendía lo que estaba pasando, pero quería obedecer en todo. Era un recién casado que no tuvo nunca una luna de miel. Y su nuevo matrimonio no era lo que él había planeado. No era nada do que él había planeado, pero seguía confiando y obedeciendo al Señor. Te tengo una pregunta, tomando como ejemplo a José. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando la vida no funcione como tú habías planeado o como querías? ¿Qué harás? Es pregunta retórica, contesta tu corazón. ¿Qué harás tú cuando tus planes no funcionan? ¿Qué vas a hacer cuando la vida parece que perde sentido para ti? ¿Qué harás? 2 de Corintios, vamos a otro versículo, tiene que ver con eso. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, la palabra dice así. 2 de Corintios 4, 8 y 9, dice así la palabra. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no ¿qué? No destruidos. Porque Dios nos cuida. Dios está con nosotros. Si tú me preguntas, oye, Pastor Ângelo, ¿por qué hay cáncer en el mundo? No lo sé. ¿Por qué hay personas que terminam muertos con cáncer? Yo no sé. Yo fui uno. Yo pasé por un cáncer terminal. Yo tenía 3 años de edad. O sea, yo tuve carcinoma preleucemia. Yo ya no caminaba y ni era cristiano, pero mi mamá, que era italiana, porque mi vida es una mezcladora. Si tú ves mi apellido de Freitas, es alemán, porque Freitas es viernes en alemán. Y Coelho viene de Cohen, y Cohen es sacerdote. Quizá conozcas a Paulo Coelho. Paulo Coelho es primo de mi papá, es escritor brasileño. Toda mi familia somos escritores, ¿no? Algunos más, otros menos, pero ahí seguimos. Entonces,
el detalle de esa mezcla me ha ayudado a entender el punto de vista de todos, pero hay un denominador común, que es la sangre, y es la obediencia. Por eso, cuando yo tuve cáncer, mi mamá tenía una amiga evangélica, de esas de fuego, de oración de fuego, de círculo de oración, tremendo. Esa mujer un día entró a mi casa, oró por mí y Dios me sanó. Para hacer el resumen de toda la historia, un día les voy a contar todo el show que se armó en mi casa cuando descubrieron que yo ya no tenía cáncer, porque Cristo me sanó. Esa es una realidad. Pero yo no sé por qué me sanó a mí. O sea, intuyo, no me gusta intuir, pero la oración es como una arma, o es una ametralladora, o es un rifle con mira telescópica que da en el blanco. La oración es el rifle con mira telescópica que da en el blanco. Hay personas que oran y ni saben por qué están orando, más repiten palabras. Es como la ametralladora, que es una ráfaga, ¿no? La ametralladora tiene tiro instintivo. Con una ametralladora no hay como dar en el blanco, das una ráfaga donde pegue. Pero cuando tú te enfocas en tu oración y obedeces a Cristo en tu oración, Él agarra tu ametralladora y te pone en las manos un rifle con mira telescópica y da en el blanco. Hoy en día, cuando yo oro por alguien que tuvo cáncer, yo sé cómo orar porque yo pasé por ahí. No estoy diciendo que tú que no tuviste cáncer no puedes orar. No, claro que debes de hacerlo, porque al fin y al cabo, quien cura es Cristo, no tú ni yo. Somos herramientas nada más. Pero en esa obediencia tengo que aclarar que yo no sé por qué hay cáncer en el mundo. Yo no sé por qué sucedió esa pandemia que vivimos, nos cambió por completo el panorama. Yo no sé. Yo no tengo la respuesta para eso. Yo no sé por qué hay hijos que se rebelan contra sus padres. Yo no sé por qué hay tantas cosas en ese mundo sin sentido. Pero ¿sabe algo? Cuando leo las palabras del apóstol Pablo, eso me fortalece porque yo pienso, wow, la segunda persona más importante en la historia bíblica está Cristo y está Pablo. No comparando, por supuesto que no. Pero Pablo también tenía dudas. Y Pablo también luchaba. Pablo dijo en una ocasión, no sé por qué suceden las cosas, pero todavía escojo obedecer y no darme por vencido. Estoy parafraseando lo que dijo en 1 Corintios. O sea, yo sigo la meta, obedeciendo siempre. Es bueno saber que podemos confiar en Dios y que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él sabe, nosotros no. Yo siempre he dicho eso. Aquel que creó el universo todavía lo gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía lo gobierna y lo hace muy bien. Y lo hace de manera espectacular. Él ha prometido que un día tendrás respuestas para todo. Él ha prometido que un día reunirá a todos los que confían en Él. Pero hasta entonces, hermano, hermana, amiga, hasta entonces, hay dos maneras de vivir tu vida. Dos maneras. Ahí te va la primera. Puedes vivir con la sensación de que Dios te debe una explicación. O puedes vivir dándote cuenta de que Dios te ha dado grandes regalos. Son las dos maneras. Escoge cuál de ellas será tu vida. Si vives la vida sintiéndose como que Dios te debe una explicación, te vas a frustrar porque Dios no te debe absolutamente nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Pero aunque no nos debe nada, aunque no te debe nada, te ha dado todo, ¿verdad? Te ha dado absolutamente todo. Es más, te dio a su propio Hijo para que tú no pudieras perecer y tener vida eterna. Te dio la promesa de estar contigo para siempre. Es un enorme regalo. Y la obediencia se aprende en eso. No es obedecer porque Él me da algo, es obedecer porque yo sé quién Él es. Él es mi Dios. Regresemos a José y María. Está viendo también la historia. José y María tuvieron que dejar muchas cosas atrás en esa jornada de fe. Por eso, si tú estás pensando ahorita, Pastor Ángelo, es que no sabes cómo está mi vida. No sé, pero Dios se sabe. Dios se sabe. Y estoy seguro que tú y yo no hemos pasado por lo que pasó José y María. Tuvieron que dejar atrás muchas cosas debido a esta jornada de fe y obediencia. Dejaron todo lo que conocían cuando se dirigieron a Egipto, huyendo, ¿verdad? Sacrificaron su comodidad a un nivel muy, pero muy profundo. ¿Se acuerda esa imagen que sale en las tarjetas postales
que hoy en día ya ni se manda, pero bueno, que es María montada en un burro, en un asno, José adelante jalando el asno y allá abajo la estrella de Belén y Belén abajo. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, olvídala. Olvídala. Eu tenho uma boa e uma mala. A história não foi assim. E a boa é que a história foi melhor que isso. Porque se vês na Bíblia, não vas encontrar isso. Não vas encontrar que José caminhou e Maria estava num burro. O sea, vai a Belém. El edito del imperador César Augusto, ¿verdad? Hay que empadronar. Regresa a la ciudad, casa de sus padres, y José y María eran de la casa de David, y es Belén, y fueron a Belén, y ahí nació. Punto. Pero esa imagen del burro sí sucedió, pero después que los hombres sabios, o sea, los 3 reyes magos, que nunca fueron 3 y ni eran magos, también es otra leyenda urbana, porque eram hombres sábios. A palavra magoi significa homem sábio, astrônomos, verdade? De Babilônia. E não eram 3, era um montão, porque essa gente nunca viajava de 3 em 3. Era perigoso o viaje, e muito mais levando ouro, incenso, mirra, que tudo era caro. Mas depois que entregaram esse carregamento, que foi muita coisa, não foram só 3, eram muitos. Depois que entregaram esse carregamento, José pôde comprar um burro e então sair em burro a Egipto. Aí sim, essa imagem foi real. Mas depois de nascimento, não antes do nascimento. Pero, em todo caso, tiveram que sair, tiveram que abandonar sua terra, abandonar sua família. Mira, nós nos sentimos cómodos, muito cómodos, com nossos pequenos hábitos e rituais de vida. As coisas, e são as coisas que nos detêm onde estamos e impede que cheguemos a onde Deus quer que estemos. A obediência pelea com isso todos os dias. Deus quer mais de ti, Deus quer mais de mim, Deus quer mais de nós. Mateus capítulo 2. Vamos entender isso. Mateus capítulo 2, versículo 13 al 15. E a palavra diz assim: Depois que partiram eles, he aqui um ángel del Senhor apareceu em sueños a José e dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hay cosas interesantes. Siempre la frase es: toma al niño y a su madre. El ángel nunca le dijo: toma a tu hijo y a tu esposa, porque no era su hijo, todavía no era su esposa. Se casaron después. Claro que José y María tuvieron otros hijos. Muchos de ellos fueron patriarcas de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí eso no viene al caso. Sabemos que Jesús tenía mínimo 2 hermanas. No sabemos sus nombres. Porque cuando le avisan en la sinagoga que su familia está afuera, la frase que usaron fue: ahí fuera está tu mamá, tus hermanos y hermanas. Desgraciadamente, en la religión oficial que tenemos en México, se ha enseñado que eran sus primos y primas. No. La palabra que está ahí en griego original es hermanos y hermanas, no primos. Prima es otra palabra. Prima es otra palabra. El detalle es que sabemos que tiene más de una hermana, porque dice plural, hermanas. Ok, aquí el detalle es este: toma al niño y a su madre, huye de aquí, porque lo quieren matar. Y así fueron huyendo a Egipto, pero fueron ahí sí con el burrito que compraron, no antes. Eso fue después. Muy difícil, claro. Dejas tu comodidad, dejas tu tierra, dejas tu cultura, dejas la comida para obedecer a Dios e ir a otro lugar. Y quiero comentarte algo, hermano, hermana, amiga, amiga. ¿Por qué crees que tus pastores son de Brasil? Porque obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios y vinieron a México. Y hoy aman a México, como yo. Amamos a México. Somos brasileiros, siempre lo seremos, pero amamos a ese país. Por eso estamos aquí, por obediencia al Señor. La palabra caris significa don, y don significa regalo. Por eso, cuando Pablo enumera los dones ministeriales, ahí está el pastor. Por lo tanto, empieza a ver a tu pastor y a tu pastora como regalos de Dios para tu vida. Son regalos de Dios.
Son regalos de Dios. Regresemos aquí a José María, por favor. Si entregas, escuche eso, si entregas tu salud a Dios, ¿ok? Esa es la entrega en obediencia. Si entregas tu salud a Dios, probablemente tendrás que cambiar tus hábitos de alimentación. A mí me encantan las papitas. Soy un fanático de las papitas. Mi esposa tiene que alejar de mí las papitas porque las como todas. Pero no es muy saludable comer una bolsa y media, dos. No, claro que no. Por lo tanto, en obediencia, si entregas tu salud a Dios, posiblemente significará que debes renunciar a alguna de tus comidas favoritas. Si le entregas tus finanzas a Dios, probablemente eliminarás algunos gastos que tienes en tu vida que no son necesarios, ¿verdad? En obediencia a Dios. No es nada cómodo romper un hábito, no es. Cuesta mucho trabajo. No es nada cómodo enfrentar el miedo. No es cómodo ir a algún lugar en que nunca has estado o perdonar a la persona que te ha lastimado. Pero, hermanos, hermanas, amigos y amigas, crecer y cambiar siempre viene a través de hacer cosas incómodas. Si pasamos la vida haciendo lo que nos gusta, no aprenderemos nada y nunca cambiaremos. Pero si no tomamos esas decisiones de dejar y de obedecer, si no tomamos estas decisiones, continuaremos aferrándonos a algo que nos hace sentir cómodos, muy cómodos, y terminaremos dándole la espalda a Dios. Abandonaremos al Señor, seguimos siendo muy cómodos y haciendo lo que nos conviene. Y Dios es la fuente de todo nuestro bienestar. De Él proviene todo. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. La palabra dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación. Te tengo una noticia. Consolación es sentirte cómodo, es tener bienestar. Por eso la palabra dice: consola a los que necesitan consolación, o sea, haz que se sientan bien. Todo tu bienestar proviene de una sola fuente, y esa fuente es Cristo. ¿Cómo no obedecer? Aquí hay algo muy curioso. El ser humano es tremendo. Podemos obedecer sin amar, pero es imposible amar y no obedecer. Si decimos que amamos a Cristo, tenemos que obedecerlo. La obediencia es hija del amor. Todo empieza con el amor. Y vimos eso al inicio de esa plática, de esa noche, ¿verdad? Todo empieza con el amor. La obediencia es la herencia que tenemos en Cristo. Porque hay bendición en la obediencia. Créeme, hay bendición en la obediencia. Debes reconocer que Dios es el Dios de todo bienestar que tenemos. En el momento en que decides obedecer a Dios, contra viento y marea, tu antigua manera de vivir intentará detenerte en esa obediencia. La carne es siempre así. Por eso solo los valientes, escuche eso, solo los valientes cambian y obedecen. Yo estoy seguro que tú eres un valiente. Por eso empieza a cambiar para poder obedecer. Regresemos a José, por favor. Estamos como una montaña rusa, ¿no? Pero regresemos a José, por favor. Tan incómodo como fue para José mover a su familia a Egipto. Ahora imagínate lo que pasó, el temor tan grande cuando Dios le manda regresar a Israel. Sería como regresar a la boca del león, a la toca del lobo. Quería matar todavía a su hijo, a Cristo, ¿no? Que no era su hijo, pero bueno, sabemos la historia. Él tendría que tomar a María otra vez y a Jesús de regreso, donde la vida de su hijo estaba en peligro, estaba en riesgo. Pero debido a que José confiaba tanto en Dios, toda su vida fue una vida de obediencia al Señor. José aceptó el riesgo y obedeció, debido a que él sabía el lugar donde quería estar. Él quería estar en el centro de la voluntad de Dios, en obediencia. Mateo capítulo 2, versículos 19 y 20. La palabra dice así: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate. Ahí va misma. Toma el niño y a su madre. Lo mismo, ¿no? Toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? Quiero que ponga mucha atención. Obedecer a Dios va a implicar riesgos, ciertos riesgos en tu vida. Va a empezar como algo tranquilo y quizá se profundice. Pero obedecer a Dios muchas veces puede implicar correr riesgos por obedecer al Señor. Salmo 56, versículo 3, versículo 4. Pongan atención, por favor. Salmo 56, versículo 3, versículo 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mira que pregunta increíblemente profunda. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, aquí quero que chama a atenção para algo. Dice, quando sinto medo, não é se algum dia tenho medo. Quando sinto medo. Mira, quizá queremos viver vidas sem medo nesse mundo. Quizá quisiéramos vivir sem medo nesse mundo, pero isso só vai suceder no céu. E todavia estamos na terra. Em graça e paz, eu sempre digo, não sempre, pero há ocasiões que digo a los que se congregam aí no auditório com nós, les digo, se crees que eres perfeito, trépate al cielo. Tu lugar não é aqui com nós. Se tu crees que eres perfeito, tu lugar não é aqui. Por lo tanto, a vida aqui não é perfeita, hermano, hermana, amigo, amiga. Não se supone que a vida na terra seja perfeita. O único lugar onde a vida será perfeita se chama cielo. E todavia estamos na terra, não no cielo. E nesta vida, todos tendremos medo em alguma ocasião, de uma ou outra coisa. Pero a pergunta é essa: ¿vas a permitir que o medo te controle? ¿O vas a tomar riesgo de fé devido a que sabes que tienes um Deus que te cuida e te ama a pesar de tu medo? Tu decides. E que riesgos? Te pergunto outra coisa: que classe de riesgos, como os que José tomou, te está pedindo Deus que tome hoje? E quizá te está pedindo isso desde há tempo, pero tu não queres obedecer porque tens medo. Que classe de riesgos está dispuesta a correr para obedecer a Dios? Mira, mucha gente pensa que vivir una vida obediente de fe significa poner la mente en punto neutral, en neutro, ¿verdad? Y dejar que Dios te dirija donde Él quiera como un robot. Dios no quiere robots. Dios quiere hijos e hijas, por isso te levantou a ti e a mim. Deus não quer robots. Isso não funciona assim. Lucas capítulo 10, versículo 27, a palavra diz assim: aquele respondendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En Lucas capítulo 10, versículo 27. Se acercaron los fariseos, siempre querían pues hacer un torito a Cristo, ¿no? Siempre querían provocar que cayera en contradicción para apedreá-lo. Increíble. Pero ¿sabe quién empezó la bronca? Fue Cristo. Una vez yo estaba estudiando la Biblia, a ver, ¿quién empezó esa lucha? ¿Quién empezó esa pelea? No fueron los fariseos, fue Cristo. Cristo es un revolucionario. ¿Te imaginas? Despierta en un sábado y pregunta: oye, Pedro, ¿qué día es hoy? Shabbat, Señor. Shabbat, día de reposo. Y Cristo dijo: ok, voy a sanar a alguien. Y Pedro: no, Señor, hoy no. Espera hasta la noche, porque el calendario judío es lunar. El Shabbat empieza viernes en la noche y termina sábado en la noche. Y Pedro dice: no, Señor, espera que termine el Shabbat. No nos metas en problemas. Y Cristo salía y se metía en problemas. Y confrontaba a los fariseos. Fue tremendo eso. Y esa es una. Le enviaron a un doutor de la ley, segundo ellos: rabino, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Cristo reduce en 2. Tú conoces los 10 mandamientos, ¿no? Pero los fariseos, de hecho la palabra fariseo viene de rebusén, y rebusén significa apartado y limpio. Mira la prepotencia. El grupo empezó durante el cautiverio de Babilonia, pero cuando regresaron del cautiverio ya no era necesario el grupo. Pero ¿qué creen? El ser humano ya había probado el poder y no quería soltar el hueso. Y seguían oprimiendo a la gente con sus verdades y mentiras, ¿verdad? Por eso ellos inventaron, aparte de los 10 mandamientos, inventaron 647 mandamientos más. Y si cumplen todos, vas al cielo. Ni ellos cumplían. Por eso Cristo les dio con todo. Y esa es una. Cristo resume 600 y pico mandamientos en 2. En 2.
Isso é obedecer. Aqui respondendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo ¿qué? Tu mente. La obediencia es racional, hermano, hermana. La obediencia tiene que ser racional, no ciega. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué voy a decir? Tienes que involucrar tu cerebro con Dios y vivir el tipo de vida que Él quiere que vivas. La razón nunca estuvo peleado con la fe. Esa es invención humana. Ok, ¿qué hizo José? ¿No? ¿Qué hizo José? Estamos casi terminando. ¿Qué hizo José con el mandato de Dios de regresa a Israel? Regresa a Israel. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 21 al 23, la palabra dice así. Entonces, va de nuevo, mira, en silencio obedeciendo. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama ¿qué? Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría se llamado Nazareno. Ok, yo quiero aclarar algo aquí. Va otra. Una persona que nacía en Nazaret era conocida como Nazario, no como Nazareno. La palabra Nazareno, cuando Casiodoro hizo la traducción al español, siglo XVI, tomó la molestia de cambiar la palabra. La palabra ahí es Naziri. Y Nazri, escuche eso, Nazri en hebreo es algo que nació muy pequeño, pero creció y se hizo poderoso. ¿Se dan cuenta de eso? Cristo nació en una ciudad olvidada del Oriente cercano. Nació en una cueva, sí, porque no era una palapa, el establo no era palapa, no había madera por allá, habían cuevas y aprovechaban las cuevas para estábulos. Por lo tanto, nació en una cueva fría, oscura y que olía a animales. Fue colocado en un pesebre. En Brasil decimos cocho, en un cocho, el lugar donde los animales comen. O sea, nació muy pequeño, pero creció y es Cristo, el Todopoderoso de Israel, de México, de Brasil y del universo. Por eso la palabra aquí es Nazri, pero por una transpolación colocaron Nazareno. Uno que nace en Nazaret es Nazareo, no Nazareno. Pero bueno, nada más para aclarar el asunto de los fonemas y de la grafía, ¿verdad? Nazaret es el lugar escogido para que Cristo naciera, que creciera, perdón, porque en Belén ya no podía ir. Había peligro de vida en Belén. Se fue a Nazaret y ahí creció. La gran pregunta aquí es, ¿dónde obtenemos la dirección de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde vamos a obtener la dirección de Dios para nuestras vidas? Es muy probable que Dios no envíe un ángel para que te diga lo que tengas que hacer. Los ángeles, claro que creemos en ángeles, aparecen, es fantástico. Tenemos la gratitud eterna al Señor, que aquí en Gracia y Paz, en culto, aparecen 3 ángeles. Es toda una historia, pero bueno, si los ángeles son reales y vienen, y algunos los vemos, otros no ven, pero puede ser que Dios nunca envíe un ángel para que te diga lo que tengas que hacer. Claro, Él te dice a través de sueños también, de una predicación, de una alabanza, de profecía. Claro, somos pentecostales y creemos en todo eso, porque eso es una realidad. Dios habla de diferentes maneras. Pero te digo una cosa, aunque Dios nunca te envíe un ángel para que te diga lo que tienes que hacer, tienes en tu vida la palabra de Dios para guiarte. Es la norma de fe y conducta. Aunque ningún ángel nunca te hable, Dios te habla todos los días a través de su palabra. Todo tiene que pasar por ese filtro de la palabra de Dios. La propia palabra dice, y si viene algún ángel y te predica otro evangelio que no es este, anatema sea. Y anatema significa apartado desde lo alto para destrucción. Esto es anatema. Tenemos la palabra de Dios. Para vivir una vida de obediencia, necesitamos conocer lo que Dios dejó plasmado en su palabra. Son 66 libros que nos engrandecen y que nos edifican. Mateo capítulo 7, versículo 24, la palabra dice así:
cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, ojo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Déjame explicarte el contexto de ese pequeño versículo. La casa sobre la roca. Ok, escute bien eso. La historia es esta. Dos hombres, Cristo contó esa historia, esa parábola. Dos hombres vecinos, sabemos que eran vecinos, porque menciona una sola tempestad, y una sola tempestad dio contra las dos casas. Entonces eran dos vecinos. Uno empezó a excavar para construir la cimentación de su casa, pero se cansó. Y entonces, cuando vio que había arena, sobre la arena edificó su casa, y entonces se puso en una hamaca a estar ahí observando cómo el otro pobrecito trabajaba todavía un montón del otro lado de la acera, ¿verdad? Y él ahí en su hamaca, si fuera yo, tomaría café, si fuera tú, yo no sé, Coca-Cola o coco, agua de coco, yo no sé. Pero el caso es que ese trabajó poquito y construyó su casa. Y observaba al vecino del otro lado y se burlaba del vecino posiblemente. Y el vecino seguía excavando. Mientras que el primero ya había inaugurado su casa, el otro seguía excavando hasta que llegó a la roca. Y entonces, sobre la roca, edificó su casa. Las casas eran igualitas. Diría que parece casa del Infonavit aquí en México. Casas igualitas. Igualitas. ¿Sabe cuál fue la diferencia? La tempestad. Cuando vino la tempestad, la casa edificada sobre la arena desapareció, pero la casa sobre la roca permaneció y permanecerá. Son como dos personas que van a la misma iglesia. Quizás se sentan uno al lado del otro. Parecen ser igualitos. Escuchan la misma predicación, cantan las mismas alabanzas, reciben los mismos estudios bíblicos. Pero acuérdate, Judas, por 3 años, participó de todo con los discípulos. Él no fue colocado aparte. Él fue expuesto a las mismas palabras de Cristo. Él presenció los mismos milagros que los demás, pero decidiu ser diferente. E sabemos como terminou a história. Pero aqui é isso, são duas pessoas que vão à mesma igreja e têm aparentemente os mesmos sistemas de valores, porque a casa da parábola é tu sistema de valores como cristiano. Sobre que está edificada tu vida? Sobre a arena ou sobre a roca? Eu te aconselho, esfuérzate, cava um pouco mais e edifica sobre a roca, e a roca é Cristo, em obediência a su palabra, en obediencia a su palabra. Y te aconsejo algo, antes de leer la palabra, haz como el salmista. Mira lo que hacía. Salmo 119, el único salmo escrito por Esdras, ¿verdad? Salmo 119, versículo 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amém, verdade? Amém. Podemos definir, estamos já terminando, podemos definir a obediência hacia Deus, hermanos, hermanas, amigos e amigas, em uma sola palavra: adoração. A obediência é um acto de adoração. Significa hacer o que Deus te pide, sem reserva, sem dúvida. Não posponer, sino hacerlo sem demora, de maneira imediata. Eu sei que há papás e mamãs que estão aí do outro lado. Papás e mamãs. Os papás e mamãs sabemos aqui vem a outra equação bíblica. Escute bem isso. Para papás e mamãs sabemos isso. Quando pedimos algo a nossos filhos e não lo hacen. A obediência tardia é desobediência imediata. ¿Va de novo? Ok. A obediência tardia é o mesmo que desobediência imediata. Acuérdate de que Deus não te deve nenhuma explicação, nem a mim nem a nadie, nenhuma explicação ou razão de todo o que te pide que hagas. O entendimento pode esperar. O entendimento pode esperar, mas não a obediência. A obediência instantânea, escute isso. A obediência instantânea te ensinará mais acerca de Deus que todos os anos de estudo bíblico. A obediência imediata. É mais, nunca entenderás alguns mandatos de Cristo hasta que primeiro lo obedeces. Porque a obediência abre tu entendimento. Primeiro a obediência, depois o entendimento. O grande problema, é que a vezes tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Falei disso no início, chegou a hora de tocar esse assunto. A vezes oferecemos a Deus uma obediência parcial.
queremos seleccionar las órdenes que obedecemos. Hacemos una lista de los mandatos que nos agradan y obedecemos, mientras ignoramos a los mandatos que parecen ilógicos e incómodos para nosotros. La pregunta es, ¿creen que a Dios le agrada eso? Claro que no. Y aquí viene la última ecuación de esa noche. La última ecuación de esa noche. Obediencia parcial es lo mismo que desobediencia total. Obediencia parcial para Dios es lo mismo que desobediencia total. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, la palabra de Dios es clara sobre lo que puedes hacer y no puedes hacer. La salvación fue regalada, no la compramos. Solo por gracia, no por tu esfuerzo ni por el mío. Pero como hijos de Dios, podemos dar un regalo al Señor. ¿Sabe cuál es? La obediencia inmediata y completa. Es el regalo que podemos dar a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque cualquier acto de obediencia es tomado por Él como un acto de adoración. Por eso, adoremos al Señor, obedezcamos al Señor. ¿Me permiten orar por ustedes? Le voy a pedir, por favor, Pastor Beo, me permite orar por los demás, por favor. Claro que cerren sus ojos, todos cerren sus ojos. No se distraigan. Yo sé que es mucha información, pero poco a poco vas asimilando todo eso. Déjenme orar por ustedes. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por ese grupo tan activo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que obedecerte no es fácil. Es más, Señor, es más fácil desobedecerte que seguirte obedecer. Pero somos valientes, Señor. Y la valentía se basa en que estamos contigo. Tú eres el campeón de campeones, el rey de reyes y Señor de señores. Ese país, Señor, México, nunca tuvo, no tiene, ni nunca tendrá una reina. Lo que ese país tiene es un rey, es un Señor. Y ese eres tú, Jesucristo. Por lo tanto, Señor Jesús, enséñanos a obedecerte en amor. Sabemos que cuando tú nos pides algo, Padre, cuando tú nos pides algo, no es para acabarnos, no es para lastimarnos, nunca será así, Señor. Es para levantarnos, es para vivificarnos. Por lo tanto, ponga tus manos, Señor, a ese grupo que me está viendo en este momento. Sé con ellos, sé con esas familias representadas ahí, Señor. Por favor, dales la capacidad extrema de obedecerte sin posponer la obediencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, te entregamos vida, corazón y mente. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Amém. Amém. Amém, pastor. Un aplauso a Cristo. Dê un aplauso. Él es digno. Muchísimas gracias, pastor. Tenemos unos minutos aún. Okay. Yo tengo algunas preguntas y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, suban en el chat. Nuestra herencia es obedecer. ¿Verdad? Amén. ¿Y cuál es la recomendación? Hay personas nuevas aquí que son nuevos creyentes, hay personas que ya están caminando con Cristo. ¿Cuál es la recomendación que das a todos nosotros para que podamos, y como comentaste, a veces obedecer no es lógico? No. No es No. Pero aquí veo, aquí hay algo muy curioso, mira. Sí. Hace 5 años, la revista de negocios, la Business Review de Harvard, Sí. publicó un artículo donde decía que los grandes cerebros del mundo habían encontrado la manera de actuar en obediencia. Fue fantástico. La manera esa es inmediatamente quitar un hábito malo y meter un bueno, sin dejar espacio. Sin dejar espacio. Porque si tú te esfuerzas en tus fuerzas para quitar algo malo y no pones nada bueno ahí, el hábito malo va a regresar. Recairás otra vez. Wow. Por eso ese grupo de escritores de Harvard llega a la conclusión que es lógico de que tienes que quitar por tu esfuerzo, por la ayuda de Dios, pero con tu esfuerzo, quita el hábito malo, pero ya de inmediato mete el hábito bueno. Te voy a dar un ejemplo. Personas que no les gusta despertar tan temprano, empiezan a hacerlo, pero no despertar por despertar, porque hay personas que despiertan y en la cama mira el techo y dicen, ¿qué voy a hacer hoy?
Não, já tens que ter programado tu dia. Vou levantar-me, vou sair, vou correr, aún com cubrebocas, de modo, aún com cubrebocas, pero é quitar um hábito malo e meter um bueno de imediato. Um hábito tarda 7 semanas para incorporar-se a tu sistema. Wow. Depois de 7 semanas, lo haces em automático. Ni cuenta te das, ya lo estás haciendo. Por isso, a primeira fase é esta, em obediência ao Senhor. ¿Cuesta trabajo obedecer a Dios? Claro que sí, mucho trabajo, pero no es imposible. Nada es imposible con Él. Entonces, esto, quita un hábito malo y de inmediato mete un hábito bueno en tu vida. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios para obedecer? Ok. Te voy a decir una cosa. Los judíos tenían algo llamado Urim y Tumim. Urim y Tumim eran 2 pedras. Uma pedra negra e uma pedra branca. Quando chegou um momento em que o povo de Israel já não queria escutar a Deus. E depois, quando queria escutar, ele disse, não, já não vou falar, quero dar uma lição. Então, inventaram o Urim e Tumim. Essas 2 pedras eram metidas no pectoral do sumo sacerdote. Era um pectoral com 12 pedras, cada uma tribo de Israel. E então, era muito curioso, porque Deus falava através das pedras. Como já não queria escuchar sua voz, ele amava tanto a seu povo que disse, ok. Por isso a expressão, las pedras vão falar. Se eu me caio... Mira, em Alemanha, eu vi uma igreja onde prediquei, havia uma portada na igreja, na fachada, e em alemão estava escrito Enes Rimis, significa, mientras existamos como igreja, as pedras não vão falar. Isso é incrível. Isso é fantástico, verdade? Fantástico. Uma declaração de fé. Pero regresando a Urim y Tumim, las pedras, Dios hablaba a través de las pedras. Entonces, la lección era esta. ¿Vamos a pelear contra los filisteos, sí o no? Entonces, oraban, ayunaban una semana y el sumo sacerdote metía la mano. Hermano mexicano, si tú crees que México inventó la tómbola, no, fue Israel. Es la tómbola, porque metió la mano, premio mayor, y movía y sacaba la pedra. Si la pedra era blanca, significa sim. Se era negra, não. Então, aonde vou com isso? Hoje em dia, não temos que usar pedras para que Deus nos hable. Ele nos habla. Mas eu vou dizer uma coisa para aqueles que pensam, como decimos a voz de Deus? A voz de Deus nunca te lastima. O que Deus diz que tenhas que fazer está dentro de sua palavra. Todo passa por a palavra de Deus. E número 3, eu te aconselho algo, eu hago isso. Eu pongo o que tenho que decidir em uma balança. Mira, assim, uma balança, sim? Na balança. Então, eu digo, Senhor, te vou dar um exemplo. Senhor, amanhã salgo de viagem, salgo do país. Vou ou não vou, Senhor? Então, eu pongo Urim e Tumim. Quando eu pense na resposta que é tua, que eu sinta paz no meu coração, Senhor. Dá-me paz. A paz que sobrepassa todo entendimento. Mas se eu, quando penso nisso, isso me traz aflição, eu sei que não é tua vontade. E assim, pero enfócate em obedecer a Deus. O que Ele diga, tens que fazê-lo. E usa o Urim e Tumim espiritual. E claro, e obedece ao Senhor quando te dê a resposta. Pero, seja o que seja, quando Deus te habla, Deus não há agressão em sua voz e não há desastre em sua voz. Há edificação, há vida, há milagros e há poder. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué los judíos no leen Isaías 53? Porque não, se leem, pero interpretam a sua maneira. Eles interpretam na sua maneira. Nossa, eles chegam sofrendo. O calendário judío, hoje em dia, marca lá em 5.775. Eles seguem esperando o Messias. Eu tenho um amigo, tenho vários amigos judeus, claro, isso é sigue. E me dijo um deles, mira, Ângelo, quando venga o Messias, escute isso, quando venga o Messias, se eu vejo a abertura em seu costado e a marca em seu centro, eu vou saber que tu tens razão. Le dije, pues, te vas a quedar, porque eu não vou ir com ele. Se tu te vas a quedar aqui a vê-lo, eu já não vou estar aqui, me vai levar antes. Allá és tu, é tu problema. E, bueno, é isso. Isaías, se lê Isaías 53, se lê, pero
tomam a sua maneira. O servo sofrente todavía não existe, Cristo todavía não nasce e sigue esperando o Messias. Por isso, lo tomam a sua maneira. Y una de las cosas que estamos estudiando en nuestra herencia son las obras de la carne y hacer lo que nosotros llamamos caminando por el Espíritu, ¿no? Y en todo esto, como venimos de naciones muy tradicionales, a veces confundimos. Queremos negociar con Dios. ¿Cuál es la instrucción para la iglesia para que puedan vivir siendo guiados por el Espíritu? La única persona capaz de traer tu pasado a tu presente eres tú. Y una vez que tú lo hagas, se acabó tu futuro. Wow. Ni Satanás puede hacer eso. Okay. Pero el ser humano religioso, porque yo siempre he dicho, nosotros no somos religiosos, somos cristianos. Okay. La palabra religión viene de la palabra latina religare, y religare significa volver a conectar con. Vino Cristo y dijo, vengan a mí. No hay religión, tú ven a mí, yo soy Dios. No, es que tiene que haber un intermediario. No hay intermediario, soy yo, venga a mí. Amén. Entonces, esa expresión de que países muy culturalmente religiosos como Brasil, México y otros en todo el mundo, ¿verdad? Yo nunca fui católico, pero soy judío. Esa es la realidad, ¿verdad? Entiendo de eso, pero la única persona en el universo capaz de acabar con tu futuro eres tú. No es Satanás. Fíjese bien eso. La palabra dice que la naturaleza clama por la revelación de los hijos de Dios. México clama, gime, esperando que la iglesia se levante y diga, aquí estoy y soy de Cristo y Cristo es mi Señor. Aleluya. Entonces es necesaria una revolución espiritual, pero a nivel muy profundo. Somos revolucionarios. El primer revolucionario fue Cristo. Acabo de mencionar en la predicación. Él buscó a los fariseos para pelear. A mí me encantó eso. Él buscó a los fariseos. Y una persona me dijo una vez, oye, Ángelo, los fariseos acabaron. Dije, no, en esas iglesias está llena de fariseos. Personas que no te dejan avanzar, que no avanzan y no te dejan avanzar. Qué horror. Tal y cual. Personas que no avanzan y no te permiten avanzar. Y siempre señalan tu pasado. Mira, yo voy a decir una cosa, muy seriamente. Tu cuerpo es una carta de Dios. Te voy a explicar por qué. Todo tu cuerpo señala en una sola dirección, hacia adelante. Tus rodillas no caminan hacia atrás. Si caminas hacia atrás, te vas a caer. Tus ojos están enfrente, tu boca está enfrente, tu nariz está enfrente. Tus brazos, movimiento hacia el frente. Tus piernas, todo tu cuerpo señala en la dirección donde tienes que ir. Y no es hacia atrás, es hacia adelante. Aleluya. Agarraron el código, alumnos. Por lo tanto, Wow. es impresionante personas que viven el pasado, estorban el presente y acaban con el futuro. Y por la culpa a Satanás. No, ahí Satanás no tiene la culpa es de uno mismo. Así es. Es esto. Wow, poderoso. Amén. Una última pregunta aquí. Si sientes paz con tu decisión y las cosas no te favorecen, ¿debes seguir adelante o es el señal que no era de Dios? Ok, te voy a decir una cosa muy curiosa. Primero tienes que estar enfocado en Dios, ¿verdad? No des migajas de tu tiempo a Dios. Dios no quiere migajas. Dios quiere todo. Con Dios es todo o nada. Porque a persona... Mira, una vez en Canadá, estábamos en Montreal, y ahí escuché una historia. Yo conozco a la persona. Y la persona me dijo, Ángelo, te voy a contar una historia, pero nunca digas a nadie. Ya conté a todo el mundo la historia. A todos. Y voy a contar a ustedes. Y él sabe, él sabe. 5 pastores de Montreal decidieron hacer un retiro espiritual en una cabaña en la montaña. Ustedes saben que Canadá cae más nieve que Moscú, ¿verdad? O sea, que Rusia, más bien. En Montreal cae más nieve que Moscú. Y entonces habían leído el pronóstico del tiempo y dijeron, no, mira, no va a caer nieve. Se treparon a esa montaña, a esa cabaña, dejaron sus celulares en casa para un retiro, 5 pastores, en un retiro espiritual. ¿Pero qué creen? Pues en esa noche cayó más nieve que en los últimos 50 años. Y la cabaña desapareció. La cabaña desapareció.
E então foram rescatados. Pero, o sea, eu conozco a um deles e me dijo, tenho que dizer-te algo, porque eres meu amigo e tenho que falar com alguém. E me dijo, a história foi essa. Foram à montanha, se acostaram, dormiram. Al dia seguinte, a porta abria para fora e não puderam abri-la, porque havia neve. Ou seja, a cabanha foi soterrada por la neve. Não havia nada. Não havia como pedir a chaminé porque estava llena de neve. Então, ou la lareira, como dizem no Brasil, não? E então, empezaram, vamos escavar, os 5. E tentaram de todo. Escavam, a neve não terminava, a neve entrava na casa. Passaram todo o dia tentando sair de aí, não puderam. Se acostaram na sala para morrer, segundo eles, para morrer, porque não sabiam onde estavam. E me dijo, Ângelo, me dá muita pena dizer o que te vou dizer. Me avergonzo, me dijo ele. 5 pastores, né? E um deles disse, oye, falhou todo. Por que não oramos? Eu disse, a ver. Me repita, por favor. Digo, sim, sim. O companheiro disse, já tentamos de todo ha falhado, por que não oramos? E então oraram. Oraram. E tentaram todo antes de orar. Fíjate. E oraram. Então, em alguns minutos, um helicóptero sobre a cabanha, com dinamita, abriu a porta, lo sacaram, e nesse helicóptero de resgate, um deles perguntou a um resgatista, oye, como nos encontraram? E o resgatista lo mira e dijo, pues, prenderam a chaminé, vimos o humo que saía, localizamos a cabanha, se quedaram em silêncio, nunca houve nem humo nem fogo, estava lleno de nieve. ¿A dónde voy con eso? ¿A dónde voy con eso? La oración no es la última arma a ser usada, es la primera y la única. Así es. La oración entra y acaba con todo lo demás. Aleluya. Por isso, essa dificuldade que temos em obedecer, em seguir o estilo de vida que levamos, não é excusa para que Deus não mostre seu poder. Porque, uma vez mais, se a igreja não ora, quem lo vai fazer? Wow. Se supone que nós cambiamos o mundo, não o mundo a nós. Así es. Então, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Entonces, haciendo una respuesta más amplia, es esto. No permita que el humanismo acabe con tu humanidad. Simplemente es seguir adelante orando, aunque tenga dudas. Aunque se faça... Porque te voy a decir una cosa y respondiendo directo a la pregunta. Escuche eso. Muchas veces, cuando tú pides algo a Dios aquí, e Deus tarda, e passam semanas, e meses, e anos. ¿Sabe por quê? Não é que Ele não te escutou, Ele te escutou, mas simplesmente te está preparando, porque o que Ele te vai dar aqui é muito melhor do que tu havias pedido aqui. E te está preparando. Mas o que te vai dar, te vai dar. É isto. É isto. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Como foram? A ver aí todos bien, bendecidos. Fala Deus. Sim, Deus hablando conosco. Paz, amém. Hay otros brasileños escondidos Hay por ahí. brasileños aquí, hay italianos también. Aquí hay italianos. A ver, Hay mexicanos, hay de República mexicanos. Dominicana. Aleluya. Qué alegría. Lo que más Buonasera, fratelli. Buonasera, sorella. Sí. Lo que más me impactó, y aquí hay una pregunta que es, ¿como convertido su obediencia la aplica en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿En qué momento en la ley, en qué momento la gracia? ¿Me puede repetir la pregunta, Bill? No entendí la pregunta. Como convertido, su obediencia la aplica en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ¿En qué momento la ley, en qué momento la gracia? Ok, aplicando a mí, ¿no? A mi vida, supongo que es con respecto a mi raíz. Es muy sencillo. Pablo dijo una ocasión, la ley para mí fue como un ayo. Lo curioso, la relación mía con Pablo es que ambos somos benjamitas. Él también era benjamita. Y es curioso porque, bueno, un día les contaré cómo fue mi conversión. No es nada fácil. Hicieron mi funeral, me velaron 7 días, foi todo um espetáculo, quando eu decidi seguir a Cristo, e não me arrependo, claro que não,
Pero, bom, hoje estou bem com minha família em Brasil, meu papai é meu amigo, pero essa é outra história. Deve focar-me no que vou dizer. Mira, Pablo dizia, a lei para mim é como um aio. Por quê? Que é isso? Na Grécia, de los tempos de Pablo, quando nascia um hijo na casa, o papá, eu sei que vai sonar muito rudo o que vou dizer, pero era a realidade, ¿verdad? Quando nascia um niño na família greco-romana, porque o mundo de Pablo e Cristo foi um mundo dominado militarmente por Roma e culturalmente por Grécia. Acorda-se, era um mundo greco-romano. Sim. Quando nascia um hijo na casa grega, o papá ia ao mercado e comprava um escravo. Pero comprava um ninho escravo, um ninho de 8 anos de idade. Para quê? Para crescer com seu filho. Ou seja, ele comprava um escravo de 8 anos, de 9 anos, para que crescera com seu filho, junto com seu filho. Esse escravo tinha um nome, Aio. Le diziam Aio. E então esse Aio crescia com o ninho. Escute bem isso. Quando o ninho se graduava da universidade, e nesse dia, o papá matava ao escravo. Wow. Porque já havia cumprido. Eu sei que é muito duro, mas era assim. Matava a Aio. Aonde vou com isso? Pablo dizia, respondendo à pessoa que me fez a pergunta, a lei, a graça, ok. Pablo dizia, a lei para mim foi como um aio. Sabe por quê? Porque agarrou de minha mão e me guiou por toda a vida. O que eu tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que era pecado fazer e o que era permitido fazer. A lei não é mala, dizia Pablo. A lei foi como lá em minha vida. Me tomou de la mano e me levou e me entregou a Cristo. Uau! Todavia tenho os valores da lei em mim, pero vivo em la graça. Existo. Existo. Podemos compreender esto, amados. Esto es muy importante. Esta es nuestra herencia. Nuestra herencia es esta. Es que todo basea en el amor. Cuando la obediencia, yo siempre digo, la obediencia no es la raíz. La raíz es el amor. La obediencia, cuando viene del amor, esto va a producir un fruto, un resultado que va a impactar no solamente nuestra vida, pero creo que la vida de todos que están a nuestro alrededor, principalmente de nuestra familia. Así es. Gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Yo quiero aquí abrir a todos aquellos que primero tenemos a Diego, ¿no, Diego?